De chico se burlaban de él por su baja estatura. De grande llegó a ser uno de los hombres más temidos del mundo. Durante años, el Chapo Guzmán lideró el Cartel de Sinaloa. Esta organización fue la número 1 en el narcotráfico internacional, por su capacidad estratégica y también por sus altísimos niveles de violencia. El líder del cártel de Sinaloa, la cacería del capo más buscado del mundo. el narcotraficante más buscado. El capo de la droga más buscado del mundo. Guzmán es considerado el delincuente más rico y poderoso del mundo. Desde México, el Chapo organizó una red de narcotráfico que manejaba droga en Estados Unidos, Europa, Asia y África. Llegó a facturar miles de millones de dólares. ¿A qué se dedica? Yo soy agricultor. Oiga, usted tiene mucho dinero, ¿por qué? No, señor, yo no. Su fortuna fue tal que lo incluyeron en la revista Forbes como uno de los hombres más ricos del mundo. Y para la justicia de Estados Unidos fue responsable directo de múltiples asesinatos. Yo lo que hago es defenderme nada más, pero que yo ande buscando problemas, jamás. Pero ¿cómo un hombre pobre, criado en un rancho, llegó a convertirse en un hombre tan poderoso, buscado por la DEA, la CIA y el FBI? La gente piensa que tiene una inteligencia muy elevada y no, lo que pasa es que el Chapo tiene ciertos rasgos que le han permitido sobrevivir dentro de su propio gremio, dentro de las filas del narcotráfico. Este es el perfil criminal de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo. Robos reiterados calificados, homicidio calificado y violaciones reiteradas. Ojos, avisores, mirada asesina. Nombre completo: Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, alias El Chapo. Nacimiento 4 de abril de 1957, La Tuna, Badiraguato, Sinaloa, México. Organización Cartel de Sinaloa. Delitos: narcotráfico, homicidio, lavado de dinero, crimen organizado. Condena: cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad de Estados Unidos. ¿Tu nombre? Joaquín Guzmán. ¿Algún otro nombre? Archibaldo. Archibaldo. Yo prefiero así, Joaquín. ¿Alias? Al Chapo. ¿Ocupación de usted? Agricultor. En el campo, el Chapo creció viendo a su alrededor grandes plantaciones de marihuana y amapola. En los años 70, en La Tuna, el lugar donde el Chapo Guzmán nació, ya operaban grupos narcos. No eran carteles, eran grupos criminales más chicos, como el germen de las grandes organizaciones que vinieron años después. El Chapo nació en una familia muy humilde de 11 hermanos. Su padre, Emilio Guzmán, trabajaba en los campos ilegales de la zona, pero era alcohólico y todo lo que ganaba se lo gastaba en el bar. Su madre, María Consuelo Noera, era una mujer muy religiosa, que se dedicaba a mantener en pie a esa familia humilde. Una familia muy humilde, muy pobres. Recuerdo que mi mamá hacía pan para el sustento de la familia. Yo lo vendía naranjas, vendía refrescos, vendía dulces. Dos de sus hermanos también terminaron ligados al narcotráfico. Uno de ellos, Aureliano, alias El Guano, y el otro Arturo, conocido como El Pollo, asesinado en prisión en 2004. Su infancia estuvo marcada por la pobreza, el maltrato y la falta de oportunidades. Desde chiquillo aspiraba a él, pues, aspiraba a buscarle a la vida. En tercer grado
tuvo que dejar el colegio y se dedicó a la cosecha y la siembra de frijoles y hortalizas. Pero a los 15 años se cansó de ganar poco con los cultivos legales y pasó a trabajar con su padre en los cultivos de amapola y marihuana. Por allá, hasta la fecha, no hay fuentes de trabajo. La manera de sobrevivir es sembrar amapola, marihuana, y yo de esa edad comencé a cultivarla y a cosecharla y venderla. La marihuana y la resina de amapola, de la que después se saca la heroína, eran elaboradas en laboratorios ilegales y luego exportadas a Estados Unidos, el principal mercado consumidor. Era un negocio para personas rudas y obedientes, y el carácter del Chapo Guzmán iba justo con ese perfil. Seco, jamás se dejaba desbordar por las emociones. El coraje era una de sus principales características. Nunca decía que no a una orden que le daban. El Chapo es una persona que viene de la vieja escuela, ¿no? Y él sabe que tiene que trabajar y que el trabajo es lo más importante. Y bueno, pues paradójicamente, ¿no? O sea, trabaja en algo que bueno, afecta y genera una victimización terrible. Rápidamente se convirtió en un nexo confiable entre los distintos grupos de narcos de Sinaloa. No había cumplido 25 años cuando conoció a un hombre que sería clave en su vida, Héctor Güero Palma. Palma comenzó su carrera delictiva como ladrón de coches y sicario para el cartel de Guadalajara. Junto con Guzmán comenzaron a traficar amapola y marihuana desde Sinaloa a los Estados Unidos. La alianza entre ambos permitió que Guzmán aprendiera todo lo referente a la logística de los cargamentos de droga y que a su vez se asentara como una persona confiable, como un intermediario de confianza. Ese afianzamiento de Guzmán en el negocio del narcotráfico sería el inicio del cartel de Sinaloa. El Chapo Guzmán es una persona que cree en el acuerdo, en la palabra, en la negociación. La gente piensa que tiene una inteligencia muy elevada y no, lo que pasa es que el Chapo tiene ciertos rasgos que le han permitido sobrevivir dentro de su propio gremio, digamos, ¿no? Dentro de las filas del narcotráfico. En La Tuna, los ranchos de adobe seguían igual, pero el dinero que filtraba el narcotráfico se colaba en la vida cotidiana. En otras palabras, los campesinos estaban llenos de dinero, pero trataban, de lo que aquí decimos no levantar la perdiz, para no llamar la atención ni de las autoridades ni de sus enemigos. Sinaloa es una tierra donde las festividades sociales marcan el pulso del día a día. Fiestas como la de la Virgen del Rosario se convirtieron en un rejunte de narcos que competían a ver quién gastaba más dinero. Pero, ¿qué características psicológicas convirtieron al Chapo Guzmán en uno de los narcos más conocidos del planeta? El líder del cártel de Sinaloa, La cacería del capo más buscado del además de mundo. ser el narcotraficante más buscado, Guzmán es considerado el delincuente más rico y poderoso del mundo. Mónica Ramírez Cano es una conocida criminóloga que entrevistó muchas veces al Chapo Guzmán cuando estaba preso en el Altiplano, una cárcel de máxima seguridad de la que logró fugarse. Pero de eso ya le vamos a hablar más adelante. Según Ramírez Cano, en Guzmán se advierte algo que los psiquiatras llaman tríada oscura: psicopatía, narcisismo, maquiavelismo. Este concepto fue introducido a principios de los 2000. No tiene carácter médico clínico oficial y para muchos es una categoría polémica, pero sirve, en este caso, para hablar de la personalidad del Chapo. Tiene rasgos psicopáticos, rasgos narcisistas muy marcados, que son los que le han llevado, ¿no?, a violentar las normas, a ser el capo de la droga que es. El Chapo Guzmán siempre se vio a sí mismo como un empresario, un hombre que ofrecía un producto que él no le obligaba a nadie a consumir. Es decir, justificaba su rol en el narcotráfico como si fuera un negocio comercial más.
es un hombre determinante, es un hombre muy firme, es un hombre que toma una decisión y se tiene que llevar a cabo y no vacila en ello, sí lo es. Era frío y calculador. No tenía ningún remordimiento en ordenar torturas. Era el encargado de todo Mantlán, este colombiano y otros colombianos. Entonces todas las bolas estamos muertos. Hay que agarrar a esa vieja. Él sabe que hubo decisiones que tuvo que tomar y como él dice, hay que hacer lo que se tiene que hacer. Pero a la vez forjaba una imagen muy cercana a los rancheros de la Tuna. Como Pablo Escobar, con el cartel de Medellín, el Chapo Guzmán financiaba fiestas y ayudaba a familias. Pero esas muestras de generosidad, en realidad, eran una estrategia de poder, porque la gente quedaba en deuda. Así el Chapo compraba su lealtad. Los que aceptaban sus favores, en realidad, terminaban dependiendo de él. Él siempre ha ayudado aquí a todas las personas. Pues sí, de alguna forma en trabajos, empleos, todo eso pues a nosotros nos beneficia. El Chapo dio un salto cualitativo en el negocio de las drogas en los 80, cuando comenzó a trabajar para Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como jefe de jefes. Gallardo, nacido en Culiacán, Sinaloa, no se limitó a su estado natal. Se movía entre Sinaloa y Jalisco, porque Guadalajara se había convertido en el centro logístico y administrativo del tráfico de marihuana y opio hacia Estados Unidos. Guzmán, que ya controlaba el tráfico en el norte de Sinaloa, entró en contacto con Gallardo y así formó una nueva ruta que pasaba por Guadalajara hacia Estados Unidos. Pero en 1985, el asesinato del agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena, que se había infiltrado en la mafia mexicana, ejerció mucha presión sobre los grupos mexicanos del narcotráfico. Usted fue sentenciado a casi 40 años de cárcel por el asesinato del agente de la DEA, Enrique El Kiki Camarena. ¿Por qué se le relaciona con este homicidio? Ignoro el por qué se me relaciona, porque ese señor no lo conocí. Yo no soy una persona de armas. Lamento mucho, porque sé que era un buen hombre. En 1989, Félix Ángel Gallardo fue detenido. Yo me dediqué a la agricultura y a la ganadería desde chico. Miguel Félix Gallardo es un hombre honesto. Su caída fragmentó la organización y permitió que Guzmán, junto con Ismael El Mayo Zambada, consolidara el poder del cartel de Sinaloa. Así se inició una nueva etapa, una nueva era en el narcotráfico mexicano. Cada plaza trabajaba por su cuenta. Los que antes eran socios ahora eran rivales. Y comenzó a correr la sangre por las rutas y el negocio. ¿Usted se considera bando violento? No, señor. Que si yo lo que hago es defenderme nada más, pero que yo ande buscando problemas, jamás. El Chapo llegó a acumular tanto poder y tanto dinero que en el año 2009 la revista Forbes lo incluyó en su listado de personas más ricas del mundo. Por entonces, la revista calculaba que el Chapo Guzmán tenía un patrimonio que rondaba los $1.000 millones. En aquel momento estaba a la altura de figuras como Tiger Woods o Madonna. Por ridículo que parezca, en 2013 la misma revista Forbes lo sacó de su lista porque, dijo, no encontró documentos respaldatorios de su patrimonio. Pero usted se dedica a las drogas. ¿A qué se dedica? Yo soy agricultor. Maíz y frijol. ¿Y para qué quiere las armas? Oiga, usted tiene mucho dinero, ¿por qué? La fortuna del Chapo también se reflejaba en su exótico estilo de vida, algo muy común en los narcotraficantes. Poseía autos de alta gama, desde Mercedes-Benz hasta deportivos como el Nissan GT-R, y una colección de más de 200 relojes, Rolex, Patek Philippe o de Mars Billet. Los relojes de alta gama eran una de sus obsesiones. Pero una cosa es el patrimonio del Chapo y otra la cifra que movía en operaciones.
Aunque las estimaciones varían, se calcula que el cartel de Sinaloa, bajo su liderazgo, movía unos 18.000 a 39.000 millones de dólares en ingresos anuales por tráfico de drogas y lavado de dinero. Pues dile que mañana mando el técnico y el lunes está viendo la mercancía y inmediatamente le mando el dinero. A mí me dijo que eran 2 millones. Ah, ok. Ah, bueno, está bueno, así quedamos. Que la mire primero y de ahí le pago las 2 toneladas. Que la mire el técnico que va a mandar usted, ¿va? Y ya mientras vayan viendo lo de las propiedades. Hasta luego. Hasta luego. Las mansiones del Chapo también alimentaron su mito. En La Tuna construyó para su madre la famosa Casa Rosa, una mansión rodeada de jardines y colinas con su propia capilla. En Culiacán, las casas que usaba como refugio y centro de operaciones terminaron convertidas en símbolo de su ostentación y de la corrupción que lo rodeaba. Una de ellas, de 350 metros cuadrados, fue rifada por el gobierno mexicano en 2021 dentro del Gran Sorteo Especial, una lotería organizada como parte de la confiscación de los bienes expropiados a los capos narcos. El suelo del baño es de losas color café, sin marcas ni rastros de agujeros. No parece que allí estaba la bañera por donde escapó Joaquín El Chapo Guzmán. Durante los años 90 y 2000, el cartel de Sinaloa se convirtió en un imperio. Parte del éxito del cartel tuvo que ver con la innovación. ¿A qué me refiero con la innovación? Una red de túneles verdaderamente sofisticada. Cada capo de los cárteles de la droga es la representación misma de su propio cártel. Son personas que están acostumbradas a negociar. El cártel de Sinaloa es un cártel más ordenado, es un cártel más estructurado. Un laberinto de pasadizos secretos, de túneles, le permitieron traficar hacia Estados Unidos por debajo de la frontera. El Chapo había contratado ingenieros para diseñarlos. Estos túneles eran obras de ingeniería. Tenían ventilación, iluminación y hasta rieles para poder mandar la droga derecho por la frontera. Es un túnel que tiene toda la firma de los ingenieros constructores del Chapo Guzmán, apuntalado en madera, con focos de luz blanca, con electricidad a lo largo. Simple pero ingenioso, los túneles eran cavados desde almacenes, depósitos en México, pasaban por debajo de la frontera y terminaban en depósitos o almacenes en Estados Unidos. Esto le permitía un flujo constante de grandes cantidades de cocaína. Esos túneles no solo fueron usados para traficar droga. En el año 2015, el Chapo Guzmán logró escaparse de la cárcel de máxima seguridad del Altiplano por un túnel. Partió desde el baño de su celda, descendió por una escalera y se trasladó por más de 1 kilómetro en un pasadizo con rieles, iluminación y ventilación hasta salir en una obra en construcción fuera del penal. Ya en 2001 se había logrado escapar de la cárcel de Puente Grande, en Jalisco. Lo hizo escondido en un carrito de lavandería. Esa fuga no fue tan espectacular, pero dicen que el Chapo pagó fortunas para que mucha gente mirara para otro lado. Le pedí a Dios y salió perfecto y todo. Estoy aquí, gracias a Dios. De acuerdo con la DEA, la construcción de este túnel tomó entre 12 y 16 meses, con al menos 4 personas trabajando a tiempo completo en turnos de 8 y 10 horas para excavar más de 1 kilómetro bajo la superficie. Se movieron miles de toneladas de tierra, equivalentes a unas 350 camionadas. ¿Cómo va usted a creer o a estar seguro que si hay un túnel, cuando aquí el terreno es un terreno muy duro y tiene bastante agua? Aquí escarba usted 12, 15 metros y está saliendo el agua. Las 2 fugas que logró el Chapo consolidaron su imagen de un tipo aguerrido, astuto y sagaz.
Aunque estaba prófugo, luego de fugarse del altiplano, el Chapo Guzmán le dio una entrevista, desde la clandestinidad, al actor Sean Penn. ¿Su vida cómo la ha vivido después de su fuga? Mucha felicidad por la libertad. Feliz porque la libertad es muy bonita. Dicen que el contacto entre ambos fue la actriz Kate del Castillo, del que, también dicen, el Chapo estaba profundamente enamorado. En 2012, del Castillo había escrito un tuit dedicado al Chapo Guzmán, expresándole su admiración y proponiéndole que se dedicara a traficar amor. Esto impactó mucho a Guzmán. En 2014, los abogados del Chapo se contactaron con Del Castillo para proponerle la posibilidad de hacer una película. En 2015, cuando se fugó finalmente el Chapo Guzmán de la cárcel, fue donde se hizo el contacto para la entrevista con Sean Penn, que fue publicada por la revista Rolling Stone. Si no hubiera consumo, no hubiera venta. Y pues, el consumo día con día es más grande y más grande, entonces hay venta y hay venta. El Chapo Guzmán encarna el arquetipo del psicópata funcional, carismático, manipulador y profundamente calculador. Esta falta de empatía no implica una incapacidad total para entender las emociones ajenas, simplemente que estas emociones las usan en su provecho. Para Guzmán, las personas son un medio para llegar a un fin. Él dice que él lo que hace es porque la gente lo decide y que además, si él dejara de hacerlo, pues no, el mercado no cambia. Un ejemplo clarísimo de cómo para el Chapo las personas en realidad eran objetos es el rol de sus hijos dentro del cartel. A diferencia de Pablo Escobar, que protegió a sus hijos alejándolos del negocio de la droga, el Chapo Guzmán integró a los suyos a las filas del cartel para tener gente de confianza a mano. Sus hijos, Iván Archibaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, líderes de una facción conocida como Los Chapitos, asumieron roles de liderazgo dentro del cartel de Sinaloa. Para la DEA llegaron a encabezar el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos. Ovidio Guzmán López, otro de sus hijos, también desempeñó funciones relevantes en la organización. Como era lógico, después de la fuga, el Chapo Guzmán empezó a ser intensamente buscado por las autoridades mexicanas y también las de Estados Unidos. Por información que condujera a su detención, se ofrecieron cifras millonarias. Se ofrece una recompensa de hasta 60 millones de pesos a quien o quienes proporcionen información útil, veraz y oportuna que auxilie eficientemente a la localización y detención de Joaquín Guzmán Loera. El 8 de enero de 2016, cuando ya llevaba más de 6 meses prófugo, el mundo se sorprendió con una noticia. Integrantes de las instituciones de seguridad del Gobierno de la República lograron detener a Joaquín Guzmán Loera. La operación Cisne Negro fue comandada por la Armada Mexicana. Siguiendo a otro miembro del cartel de Sinaloa, la Armada Mexicana llegó hasta un búnker, un verdadero fortín. Pero cuando entró, Guzmán había escapado por un túnel, otra vez por un túnel. Finalmente fue detenido cerca de un hotel céntrico. Aquí se encontraba sentado el Chapo Guzmán luego de la captura. Durante bastante tiempo se especuló con que el error del Chapo Guzmán había sido entrevistarse con Sean Penn vía Kate del Castillo, pero las autoridades mexicanas lo desmintieron. Una persona muy respetuoso, súper respetuoso, preocupado por los demás. Una persona muy ignorante, demasiado ignorante como para yo misma en un punto dudar que sea la persona que juzgaron. Le encantaba la farándula, le encantaba la televisión, le encantaba llamar la atención, era algo que él gustaba.
El 19 de enero de 2017 lo extraditaron a Estados Unidos para enfrentar múltiples cargos, incluyendo narcotráfico, lavado de dinero y homicidio. Ya probó el mundo, ya supo lo que fue lo del mundo y ahora que busque a Dios para que sepa que Dios es el único que lo puede proteger y ayudar en todos los problemas. Sus redes de apoyo local ya no existían. El gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto abrió la extradición del Chapo Guzmán y argumentó que todo estaba en regla, que no se violaban sus derechos humanos. Lo que siempre el señor Guzmán pedía, porque me lo decía, era nada más que se le tratara como a los demás internos. Él no tuvo un juicio justo, no tuvo una defensa adecuada. Te digo, todo esto fue planeado, fue fabricado, fue un tributo al rey, ¿verdad? O sea, fue algo entre gobiernos. El mito del Chapo trasciende el ámbito criminal. Su nombre aparece en corridos, series, documentales, películas y libros en todo el mundo. Es un símbolo de la violencia devastadora del narcotráfico y la corrupción institucional. Un país donde la pobreza, la corrupción, el poder político y económico no se entienden sin la incursión del narcotráfico. Su vida grafica como ninguna otra el mal que hace décadas azota a México. Actualmente, Joaquín Guzmán Loera se encuentra detenido en el centro ADX en Florence, en Colorado, la prisión federal de máxima seguridad más dura de Estados Unidos. Esta prisión es famosa por su régimen de extremo aislamiento. En ella, los presos pasan 23 horas solos en sus celdas. En 2023, el Chapo le escribió una carta al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. En ella le pedía que lo repatriaran. Argumentó tormentos psicológicos debido a sus condiciones de detención. ¿Tiene remordimiento el Chapo? Claro que se arrepiente, pero o sea, el Chapo se arrepiente de cosas muy particulares como no estar con sus cuatas, por ejemplo. Luego de su caída, el cartel de Sinaloa se dividió en dos facciones. De un lado, la gente de Mayo Zambada, finalmente detenido en julio de 2024. Del otro lado, el grupo Los Chapitos, liderado por algunos de los hijos del Chapo Guzmán. Ellos son los que siguen traficando, pero nunca, nunca, nunca a los niveles en los que lo hizo su padre. El día que yo no exista, no va a mermar el tráfico de droga. Eso es falso. El narcotráfico no va a mermar, dijo el Chapo Guzmán en la última entrevista antes de ser recapturado. Es verdad. Su cartel bajó la frecuencia de cargamentos, pero el narcotráfico no mermó. En eso el Chapo tenía razón. Espero que, sé que un día me voy a morir. Espero que sea de muerte natural. ¿Usted tiene algún sueño? ¿Sueña? Convivir con mi familia los días que Dios me dé.